Have your way, Lord. As we lift up your name, let your fire fall. Send your wind and your rain. On your wings of love. Pour out from heaven your passion and presence. Bring down your burning desire. Revival fire fall. Revival fire fall. Fall on us here with the power of your spirit. Father, let revival fire fall. Revival fire fall. Revival fire fall. Let the flame consume us with hearts ablaze for Jesus. Father, let revival fire fall. Let your fire fall, Lord. As we lift up your name, let your kingdom come. Have your way in this place. Let your will be done. Pour out from heaven your passion and presence. Bring down your burning desire. Revival fire fall. Revival fire fall. Fall on us here with the power of Bueno, bienvenidos señores a este programa y a esta sección del programa Mañana de Impacto, pero que también lo hacemos programa repitiéndolo durante distintos días, distintos tiempos de la programación de la radio. Este programa lo repetimos 20:30 los días martes y a las 19:30 horas está saliendo los días sábados. Así que un tiempo hermoso donde podemos compartir, donde podemos explayarnos acerca de distintos avivamientos. Así que bienvenidos, esto es Antorchas Encendidas. Aquí estamos en la mañana, en este momento, grabando el programa, en esta mañana de la radio, grabando y haciéndolo en vivo. Así que los amigos que quieran sumarse a este tiempo y compartirnos algún versículo acerca de avivamiento, algo que pueda encender nuestro corazón, así como Dios encendió el corazón de muchas personas a través de los distintos moveres de Dios a lo largo y a lo ancho de la historia, como siempre decimos. Bueno, hoy queremos que vos también nos compartas qué versículo encendió tu corazón, qué versículo bíblico, qué parte de la Biblia encendió tu corazón. En lo personal, a mí algo que me encendió mucho en un momento fue el capítulo 6 de Isaías, cuando Isaías ve al Señor y dice que lo ve en un trono alto y sublime, y dice que él comenzó a sentir como un fuego, ¿no?, en su corazón, y ahí es donde Dios le dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por ustedes? Entonces ahí Isaías respondió: heme aquí, yo iré. Tremendo pasaje de la Biblia, algo que me ha encendido mucho mi corazón. Y obviamente hay versículos, ¿no?, como Hechos 1:8, que dice: pero van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Son versículos que encienden nuestro corazón, o como le decía Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti.
O cuando Jeremías se quería apartar del Señor y decía, pero no, yo tengo un fuego que está en mis huesos y no puedo dejar, no puedo apartarme de vos. O como decían en el libro de los Hechos, que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. O como dice también el libro de Primera de Juan, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado con nuestras manos. Entonces de eso hablamos, decía el libro de Primera de Juan, ¿no? Parafraseando un poco esos versículos. Y así muchos que encienden nuestro corazón cada vez que los leemos, que nos vuelven a ese primer amor con Dios, a ese fuego que quizás en un momento se encendió y que quizás ahora, hoy, en este día, vos lo sentís un poco apagado y decís, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? Pero hay un Dios que es este Dios de avivamientos, que es este Dios que ha encendido corazones a lo largo de toda la historia, que quiere encender tu corazón, que quiere encender tu vida para que vos también seas parte de lo que Él tiene para este tiempo, que son cosas más grandes y más altas de las que vos te podés imaginar. Los pensamientos de Dios, dice la Escritura, son más altos que los nuestros. Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a decir, tremendo Dios, vos tenés cosas grandes para mi vida. Y obviamente que no es pequeño lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que te animo que puedas en este día sumarte a Antorchas Encendidas con un mensajito y contarme qué versículos, qué capítulos, qué pasaje de la Biblia a vos te enciende el corazón. Contámelo al 2994-167-876. Estamos en este segmento, en este programa Antorchas Encendidas. Vamos, díselo, manda el fuego, Señor. Díselo, manda el fuego, Señor. Mándalo sobre mí, mándalo sobre mi familia. ¡Eh!
limpiador, mándalo. Aquel poder consumidor, manda el fuego. Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy, manda el fuego hoy, que quemes toda iniquidad, que entre en gloria, luz, verdad, que hay en mi revolución. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy. Yeah, yeah. Luego hoy rogamos ver, mándalo, que llene todo nuestro ser, manda el fuego hoy, con gracia para el mundo amar, con fuerzas para conquistar, en santidad siempre andar. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego. Y eso es lo que más queremos, que el Señor mande su fuego sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Es lo que anhelamos con todo nuestro corazón y bueno, y aquí desde este espacio es lo que queremos contagiarte de alguna manera, transmitirte de alguna manera de que ese fuego está. Solamente nosotros debemos ocuparnos en día a día, poner leña en el altar para que ese fuego comience a crecer en nuestro corazón. Así que bueno, para comenzar con este programa, vamos a hablar acerca de los distintos avivamientos que han tenido lugar en Europa. Así que una breve introducción acerca de lo que han sido los avivamientos allí en Europa. Podemos iniciar obviamente diciendo que no encontramos en la Biblia una palabra, y esto lo repetimos siempre, que defina literalmente lo que es un avivamiento, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre nos apoyamos en la exhortación que Pablo le daba a Timoteo como una figura que nos permite abordar este tema, ¿no? Como le dice, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en vos por la imposición de manos. Y bueno, ahí hay que notar primeramente que al hablar del don de Dios se está refiriendo al Espíritu Santo. Ahí Pablo se refiere al Espíritu Santo, lo cual quiere decir que un avivamiento parte de algo recibido de forma previa y que necesita ser revitalizado o avivado periódicamente. Si todavía yo no he recibido a Jesús en mi corazón, no puedo reavivar esa llama porque todavía no he recibido a ese Espíritu Santo. Pero quizás el Espíritu, así como dice el libro de Tesalonicenses, el Espíritu ha sido apagado,
como dice el libro de Tesalonicenses, es una exhortación a no apaguéis el espíritu. Eso es lo que nos dice la carta, ¿no? Entonces, necesitamos ser revitalizados o avivados periódicamente, lo cual nos lleva a pensar que los avivamientos que se han dado sobre la tierra a través de los años son movimientos del Espíritu Santo que buscan ir perfeccionando a la iglesia del Señor para así evitar que el amor se extinga. Entonces, el primero de ellos sucedió en medio del pueblo judío y luego en Grecia. Estamos hablando de allá en los primeros años, hasta que el gobernante romano Constantino el Grande convirtió la fe en la religión oficial del Estado, y esta a su vez se convirtió con el pasar de los años en gobernante del mundo. Entonces, el resultado de eso, la Edad Media, en donde además de funciones políticas y administrativas, la iglesia llegó a poseer en propiedad la tercer parte de las tierras agrícolas en Europa. O sea, esto es algo un poco de historia universal, ¿no? Pero el Espíritu Santo y su mover permanente son las personas que se apartan y adoptan otras maneras de vivir. Para el caso observamos una iglesia que se orientó a la política, a la economía, al comercio y a limitar el estudio de la palabra de Dios. Sin embargo, en medio de ese momento de tanta confusión, el Señor derramó una serie de avivamientos que iniciaron con la reforma de Martín Lutero en Alemania. Y creo que el núcleo de los avivamientos en el mundo que podemos ver en el día de hoy nace acá, en Martín Lutero. El día de la Reforma, que se celebra el 31 de octubre, se celebra cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis allí en Alemania, ¿no? Y esto se extendió a Suiza, se extendió a Inglaterra, y bueno, vamos a tratar de abordar todos esos avivamientos en un resumen, porque si nos ponemos puntualmente si nos ponemos a puntualizar sobre cada uno, vamos a extendernos demasiado en este programa, pero lo podemos hacer en los próximos, ir uno por uno desmenuzándolos, ¿no? Pero ahora tenemos una tanda. Luego de la tanda vamos a estar compartiendo acerca del primero de ellos, el primer gran despertar y los grandes despertares que hubieron allí en el viejo continente. Tanda y volvemos. Holy Spirit, have your way, Lord. As we lift up your name, let your fire. Seguimos en Antorchas Encendidas en esta mañana, y bueno, tenemos un mensaje de nuestra querida hermana Marta, que nos comparte un versículo, una parte de la Biblia que es de la cual enciende su corazón. Esa es la consigna para hoy, que puedas mandarme un mensajito, los que nos lleguen en la repetición del programa, tanto el sábado como el martes 20:30, el sábado 19:30 y martes 20:30. Bueno, esos los estaremos pasando el viernes que viene, cuando estemos haciendo en vivo la sección, el programa, aquí en la mañana de la radio. Así que bueno, vamos a escuchar el mensajito de Marta, que nos habla de lo que enciende su corazón, de este versículo que enciende su vida. Hola Nico, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Escuchándote, quería compartirles el versículo de Éxodo 13, 21, 22,
que es el que enciende mi corazón, ¿no? Cuando dice: de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche, y jamás la columna de nube dejaba de guiarlos al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Saber plenamente que esa columna, esa nube de fuego está permanentemente conmigo a donde yo voy. Está acompañándome de día y de noche, en mi alegría y en mis tristezas, en mis batallas, en mis luchas. Saber que su presencia está, ese versículo, la verdad que toca muy profundo mi corazón. Confiar plenamente en el Señor, que en donde esté yo me muevo y él me sigue, Él está conmigo. La verdad que es muy hermoso ese versículo para mí, es muy motivador. Así que bueno, te lo quería compartir. Muchas gracias, Nico. As we lift up your name, let your fire fall. Bueno, gracias Marta por el mensajito, por compartir con nosotros ese hermoso versículo. Y bueno, nosotros seguimos compartiendo, hablando acerca de los avivamientos. Y ahora vamos a hablar acerca de los primeros despertares que hubo en Europa, ¿no? Estamos hablando del avivamiento en el continente europeo. La semana anterior habíamos hablado un poco de África, de todo lo que fue el movimiento de Dios en África, en los distintos lugares. Hablamos un poco de lo que fueron las campañas de Reinhard Bonnke, cruzadas que albergaban más de 1.600.000 personas aproximadamente en un predio gigante. No podías hacerlo adentro de un estadio porque quedaba chico el estadio, y muchos estadios quedarían chicos si tuviéramos una cruzada así acá, ¿no? Entonces tenía que ser sí o sí al aire libre. Pero tremendo lo que Dios hizo en Europa, ¿no? Y hablábamos un poco de que la reforma de la iglesia comenzaba con Lutero, por lo menos en esos años donde la iglesia católica dominaba, donde la iglesia, la primitiva, había sido un poco desvirtuada por la religión, y todo era como... Parecía que la iglesia en ese tiempo parecía, ¿no? No digo que haya muerto, parecía que hubiera muerto, pero no. El Espíritu Santo de Dios derramó su espíritu justamente sobre la vida de Martín Lutero, y él comenzó a despertarse y bueno, cuando eso... Lo que pasó con Lutero se extendió a Suiza y a otros lugares, a Inglaterra. Dios comenzó a moverse de una manera tremenda, ¿no? Y en el primer avivamiento que hubo, o llamado primer gran despertar, conocido por los estudiosos como el primer gran despertar o el gran despertar, esto se caracterizó por la transformación del culto a Dios en el sentido de abandonar las liturgias y métodos que hasta la fecha imperaban incluso en la iglesia protestante, y en parte por la negativa también que existía en asignar el púlpito a los ministros que manifestaban algún tipo de transformación, obligándolos a tener que predicar en parques, en calles, y con lo cual la exposición del evangelio salió de los templos tradicionales para llegar a más lugares y alcanzar a más necesitados. Entonces es tremendo lo que ocurrió en ese primer gran despertar. Después nos vamos al segundo gran despertar, que fue en el año 1750 al 1791, llamado segundo despertar,
principió a desarrollarse ahí en Gran Bretaña. Sin embargo, fue en Estados Unidos en donde se desarrolló en gran manera este segundo gran despertar. Su principal característica fue la labor evangelizadora que alcanzó los niveles impensables dentro de la sociedad, y este fenómeno disparó la necesidad de organizar la tarea que implicaba la evangelización, dando como resultado el surgimiento de organizaciones encargadas de conducir de mejor manera esta tarea, ¿no? Y dentro de ellas se encuentra la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, cuya naturaleza interdenominacional se encargaría de distribuir Biblias a personas comunes y corrientes, y la Sociedad Misionera Bautista, la Sociedad Misionera de Londres, la Sociedad Misionera de la Iglesia y un sinnúmero de otros organismos de la evangelización que dentro de otros distintos llegaron a lugares como India. Entonces ahí en este segundo avivamiento comenzó a expandirse en este segundo gran despertar, ¿no? Después nos vamos al tercero, que fue en el año 1800. De la misma forma, ¿no?, que los anteriores, este inicia en Europa, especialmente en Gran Bretaña, pero se desarrolla plenamente al alcanzar los Estados Unidos. Entonces en Gran Bretaña se celebra la Convención Interdenominacional de Keswick, en el centro de Inglaterra, en donde se promueve la santidad y se enfatizó el hecho de poder vivir en victoria a pesar del pecado, basándose en lo descrito en el capítulo 5 de la epístola de Gálatas. Entonces, estos los vamos a ir ahondando, estos avivamientos los vamos a ir ahondando a lo largo de estos capítulos, ¿no?, del programa. Pero tenemos aquí un tercer gran avivamiento. Pero después nos vamos al cuarto gran avivamiento, que fue desde 1850 a 1900, y surgen importantes predicadores allí, como Charles Spurgeon, a quien lo llamaban el príncipe de los predicadores o el predicador de la era. Y bueno, y su mensaje se basaba simplemente en retomar las antiguas costumbres, para lo cual explotaron los modernos medios de reproducción, ¿no? Entonces, dentro de algunas características de este periodo, podemos citar una teología centrada en Dios, centrada en Cristo, una doctrina sólida y concisa, y por supuesto también amor por las personas. Y ahí, dentro de estos moveres de Dios, llega el quinto gran despertar, lo que se llamó como el quinto gran despertar, que llegó en el año 1900. Y ya lo hemos hablado, pero vamos siempre a ir volviendo, vamos a volver a los distintos moveres de Dios que se han desarrollado. Y este es uno de los que me encantaría volver y profundizar y ser puntillosos en lo que ocurrió allí, que es en la localidad de Gales, cuando sucedió que un puñado de jóvenes y niños fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a ver visiones, manifestaciones del Espíritu Santo. Los templos y grupos de oración se llenaban y la guía del Espíritu era tal que las cantinas y los prostíbulos se quedaban vacíos, las cárceles permanecían sin presos en aquel lugar durante 2 años que duró este avivamiento, y jóvenes entre edades de entre 16 y 18 predicaban el Evangelio y recibían la revelación del Espíritu Santo para componer alabanzas y ahí también para poder entender las Escrituras, ¿no? Pero bueno, todos estos despertares dieron lugar a otros avivamientos que ocurrieron mucho más adelante. También hay un avivamiento que fue un poco más reciente, que fue el del pueblo gitano.
no sé cuántos gitanos estarán escuchando en esta mañana la 90.3, pero hay datos de un avivamiento en el pueblo gitano, y esto fue en Europa, que se puede apreciar el avivamiento sobre esta nación gitana, manifestado luego de una serie de circunstancias históricas que muy pocos pueblos las han experimentado, y principiando por el hecho de ser nómadas de origen desconocido, y en términos generales ser considerados quizás alguna carga para algunos lugares. Bueno, las razones que condujeron a la persecución de los gitanos y el asesinato durante el Tercer Reich de Adolfo Hitler, y bueno, de la adivinación y de la superstición pasaron al conocimiento de la salvación por medio de Jesús. Y al día de hoy suman aproximadamente, bueno, a la fecha, ¿no?, de escribirse este artículo, que fue aproximadamente en el año 2010 más o menos, sumaban 500.000 gitanos nacidos de nuevo, lo cual equivalía al 1% del total de los gitanos alrededor del mundo, ¿no? Y bueno, este movimiento fue iniciado por Clement Lecosac en el año 1958, y años después iniciaron un centro bíblico para capacitar líderes gitanos, y desde entonces los esfuerzos han resultado en 210 iglesias gitanas ahí en Francia, con 1.300 pastores y 35 familias misioneras. Lecosec, conocido como el apóstol de los gitanos, inició el trabajo misionero en este grupo y murió de cáncer en 2001 a la edad de 80 años, pero data históricamente este gran avivamiento que hubo también en el pueblo gitano. Por eso Dios ha repartido de su gracia por todo el mundo. Pero después de este tema musical y de irnos también a otra tanda más, vamos a hablar acerca de las causas por las cuales terminaron los avivamientos en Europa, para cerrar después de cómo poder evitar nosotros y cómo poder evitar que ese avivamiento se pierda. Porque de los errores, como se dice, de los errores se aprende, de los errores aprendemos. Y de las historias que han ocurrido en los avivamientos, podemos aprender a que cuando Dios derrame de este último gran avivamiento profetizado a lo largo de tantos años, y realmente creemos que va a ser así, nosotros entendemos que va a ser un tiempo donde tenemos que cuidar eso que Dios va a derramar. Y Dios nos está preparando como iglesia, como cuerpo de Cristo, para poder recibir ese gran mover de Dios en este tiempo. Entonces, incluso estoy preparando ahí un programa especial donde vamos a hablar del último gran avivamiento, de las profecías sobre el último gran avivamiento, obviamente basándonos en lo que dice el libro de Joel, que en los postreros días Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y vamos a analizar esa profecía de Joel también. Pero también hay muchos predicadores que han visto, han escuchado, han profetizado acerca del último gran avivamiento. Es algo que, se los adelanto, estamos preparando acá, estoy preparándolo, leyendo muchos artículos que hablan acerca de eso, muchos libros que hablan acerca de ese último gran avivamiento. Y no es una coincidencia, es algo que estamos esperando como iglesia, es algo que creemos que va a venir, pero sobre todo también estamos esperando al que va a dar ese avivamiento, estamos esperándolo a Él, amamos su venida, por eso también esperamos
que venga nuestro amado, que vuelva a buscar a su iglesia, a encontrarse con su iglesia, a después poder reinar con Él, juntamente con Él. Pero es tremendo poder ver que Dios es el más interesado. Nunca me voy a cansar de decir que Dios es el más interesado en derramar de su avivamiento sobre cada uno de nosotros. Por eso debe ser este tiempo el que debemos comenzar a orar, vos con tus amigos, con tu grupo de oración, con tu grupo de la iglesia, con tu célula. Comiencen a orar por un avivamiento, comencemos a orar por un mover de Dios, comencemos a pedirle a Dios por nuestra ciudad, por nuestro país, para que la corrupción se vaya, para que la delincuencia, la violencia en las calles desaparezca de una vez. Porque este es el tiempo donde la iglesia debe tomar la posta, debe ser punta de lanza en nuestra sociedad para poder mostrar este Cristo vivo, para poder mostrar esta luz que disipa toda tiniebla, que es la luz de Cristo. ¿Vos estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos listos? ¿Queremos que Dios nos prepare para este gran mover de Dios que viene? Entonces debemos estar abiertos a lo que Él tiene para nuestra vida en este tiempo. Debemos tener hambre y sed de justicia. La Escritura dice, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si los padres, terrenales, siendo incluso malos, le dan buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más Dios nos va a dar el Espíritu Santo si nosotros se lo pedimos? Lo anhelamos en este tiempo a Dios, lo deseamos con todo nuestro corazón. Conocerlo a Él, de eso se trata. El avivamiento no es tener una manifestación, una electricidad, un fuego. No. Es conocerlo más a Él, conocer más su corazón, conocer cuáles son las pasiones del corazón de Dios. Eso es lo que nos llena, lo que nos empodera, lo que nos hace anhelar cada día más de Él. Así que, amigos, a prepararse. Dios tiene un aceite fresco para cada uno de nosotros. Cada día debemos ir a su presencia. Después vamos a estar hablando, luego de la tanda, vamos a estar hablando acerca de las causas por las cuales terminaron los avivamientos en Europa, pero también estaremos hablando de cómo evitar la pérdida del avivamiento. Así que vamos a ir a una pequeña tanda, enseguida regresamos.
Jesus. Father, let revival fire fall. Let your fire fall, Lord. As we lift up your name, as we lift up your name, let your kingdom come. Let your kingdom come. Have your way in this place. Have your way in this place. Let your will be done. Let your will be done. Pour out from heaven your passion and presence. Bring down your burning desire. Revival fire fall. Revival fire. Bueno, y aquí continuamos en Antorchas Encendidas en esta mañana y en la tarde del sábado y la noche del día martes, donde, bueno, tenemos este tiempo para hablar acerca de avivamientos. Ahora, estuvimos hablando en el bloque anterior de los grandes despertares que hubo en Europa, pero luego, vamos a hablar ahora en realidad de las causas por las cuales terminaron los avivamientos en Europa. Y quizás esto es lo más triste de nuestro programa de hoy, pero es algo que creo que lo veo necesario. Siempre veo necesario de estudiar la historia completa, porque a uno le encanta quedarse con los momentos hermosos que ocurrieron en los avivamientos y la gente corría a los pies del Señor y quedaban vacías las cantinas, como veíamos en el avivamiento en Gales. Pero ¿por qué el avivamiento termina? Entonces, vamos a hablar primeramente de la Reforma en Francia, que fue después de 1598. Y desde 1659 la política religiosa sufrió un marcado cambio. Primero se prohibieron los sínodos generales, lo que siguió fueron los hostigamientos, supervisión de las reuniones, de los cultos, la limitación de la autoridad de los padres para decidir la religión de sus hijos también, privilegios para quienes se convertían al catolicismo, restricciones para los reformados en las profesiones que podían ejercer. Después aumentaron los ataques violentos contra las familias reformadas y bueno, esto hacía que el poder estatal muchas veces ignoraba a estas familias o no las toleraba. Y finalmente, en el año 1685 se proclamó el edicto de Fontainebleau, que abolió el edicto de Nantes, decreto que autorizaba la libertad de culto y de todos los demás con ciertos limitantes para los protestantes calvinistas en Francia. Y con este decreto que se abolió, con él los reformados franceses perdieron todas las concesiones anteriores. Entonces ahí todos los niños que nacían y crecían tenían que participar sí o sí en las catequesis católico-romanas. Las iglesias reformadas fueron destruidas y los pastores fueron expulsados. Una persecución muy fuerte hubo allí en Francia, lo que en ese momento terminó con el avivamiento en aquel lugar, ¿no? Otra de las cosas que pasó fue en Suiza. Hubo separaciones en algunas iglesias cantonales, y las iglesias, la iglesia estuvo marcada principalmente por corrientes teológicas liberales cercanas
a la ilustración, o sea, al conocimiento humano. Una consecuencia de este liberalismo o este libertinaje fue que, entre otras, que las iglesias reformadas de Suiza se desvincularon de las confesiones. Por ejemplo, el credo apostólico o la segunda confesión helvética, que se basaban en la fe, las buenas obras y su premio, y el mérito del ser humano respecto a las buenas obras, provocando conflictos bélicos entre los llamados estados evangélicos y católicos. Entonces esto hizo que el humanismo dentro de la iglesia, algo que deriva de una doctrina de demonios, hizo que también termine con el avivamiento allí en Suiza. En Países Bajos, la presencia de Abraham Kuyper en 1838 y 1837 a 1920 causó revuelo. Kuyper edita su propio diario y funda su universidad, la Universidad de Virg en Ámsterdam, o Universidad Libre de Ámsterdam, y su propio partido también fundó. Y el objetivo era despertar a la iglesia reformada de su letárgica y superar al liberalismo. Pero luego la iglesia enfrentó una oposición, este hombre, Kuyper, enfrentó a la oposición de la iglesia oficial, y cuando quedó claro que un consenso no era posible, Kuyper quebró con la Hervodobren y empezó allí a formar sus propias congregaciones. Y hoy en día, en los Países Bajos, cerca del 20% de la población pertenece a una iglesia evangélica, un poco más son católicos romanos, y más del 40% no pertenecen a ninguna iglesia. Y con estas cifras, Holanda es el país más secularizado, de alguna forma, para llamarlo así, de Europa del oeste, ¿no? Muchas iglesias hoy en día son usadas para otros fines que no son eclesiásticos, y estamos ahí hablando un poco más de divisionismo, ¿no? Hablamos de humanismo en Suiza, divisionismo en Países Bajos, y también el humanismo llegó a Escocia, ¿no? En el interior de la iglesia escocesa, había diferencias teológicas que finalmente llevaron a una separación orgánica de la institución. Y bueno, los moderados, o los moderates en inglés, influenciados por la Ilustración, el deísmo y en parte el unitarismo, adoptaron algunos pensamientos racionales, equiparando la identidad cristiana mayormente con un comportamiento ético, y enfrentándose consecuentemente con la doctrina calvinista ortodoxa, que en ese tiempo se pregonaba mucho. Y bueno, en el otro extremo estaban los llamados evangelicals, o los evangelicales, que podían ser considerados como los herederos de la ortodoxia reformada, pero que a veces se identificaban con la cultura de decadencia mundana, ¿no? Entonces, después de vehementes enfrentamientos a comienzos del siglo XVIII, se produjeron cismas provocados cada vez por el tema de la relación iglesia-estado, y esto también generó otro tropezón más en lo que es la historia de los avivamientos allí en Europa. En Italia, en el año 1555, se edificaron las primeras iglesias propias, lo que expresaba la orientación del movimiento hacia la vida pública, y también en una expansión de autoestima. Sin embargo,
esta fase de expansión duró muy poco tiempo porque la contrarreforma destruyó todas las congregaciones que habían edificado, salvo un pueblito pequeño, resto en los valles de Piamonte, y redujo a los Baldanes a sus antiguas regiones alrededor de la Torre Pellice. En Inglaterra, en 1833, un grupo de clérigos anglicanos dirigidos por John Henry Newman y John Cable comenzó el movimiento de Oxford. Sin embargo, su objetivo era renovar la Iglesia de Inglaterra, reviviendo ciertas doctrinas y rituales católicos, con lo que se distanciaron hasta donde fuese posible del entusiasmo por el Evangelio, ¿no? El sincretismo empezó a invadir la iglesia, y esto también hizo que el avivamiento en Inglaterra no pueda continuar. Obviamente que todas estas cosas Dios las ha permitido, pero también el hombre, en su afán de querer agregar algo más a lo que Dios estableció, quizás metió la pata y bueno, nos encontramos después con estas historias de estos fuegos que se encendieron, pero que hoy se han apagado y están apagados. Pero como dice la Escritura, ¿no? Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo o la vela que humea. Dios quiere volver a encender, obviamente, Europa. Dios quiere volver a encender ese viejo continente. Dios quiere encender nuevamente las naciones. Pero ¿cómo podemos nosotros evitar? Si estuviera dentro de nosotros, también creo que Dios da el querer como el hacer, ¿no? Pero si está dentro de nosotros el poder evitarlo, ¿cómo podemos evitar que se pierda un avivamiento en nuestra vida? Bueno, hay que tener presente las circunstancias que rodearon, por ejemplo, al primer avivamiento. Dentro de ellos fue la obediencia, la unidad, la esperanza. Cuando Dios envía un avivamiento, el avivamiento debe ser administrado por la unción que Él mismo ha puesto sobre los 5 ministerios, y con el propósito de que las almas se salven, ¿no? Pero también hay evidencia de una transformación en las vidas por medio de las doctrinas de los apóstoles, de la iglesia primitiva. Y debe haber preparación, debe haber equipamiento ministerial dentro de los discípulos, para que estos de la misma manera puedan llevar y permanecer en el fuego del avivamiento del cual están participando. Pero que nosotros en este tiempo también podamos prepararnos. Dios está preparando a la iglesia. Quizás podemos ver reuniones donde la presencia de Dios se derrama con poder y vemos que Dios sigue obrando. Él no ha cambiado, Él es el mismo, Él sigue haciendo milagros, Él sigue derramando avivamiento sobre nuestras vidas y nuestras familias. Pero si Dios realmente trae un avivamiento, un mover, un despertar, un mover de Dios a nuestras iglesias, a nuestra ciudad, a nuestro país, cuidemos lo que Dios ha depositado. No contristemos al Espíritu Santo, no apaguemos al Espíritu con cosas humanas, con herramientas, con razonamiento humano. Que podamos en este tiempo estar despiertos a la verdad del Señor, a la verdad de Dios, y que podamos también entender que Dios es el más interesado. Dios es el más interesado en derramar de su avivamiento sobre nuestra vida, y debemos ser responsables, como dice una canción, nos hacemos responsables, debemos ser responsables de ello. Que el Señor nos ayude en este tiempo, que el Señor nos avive en este tiempo, que el Señor nos encienda y que podamos ser antorchas encendidas. Así que, amigos, nos vemos en este programa Antorchas Encendidas la semana que viene. Y
Y obviamente si quieren escucharlo el sábado 19:30, el martes 20:30 horas, también estamos saliendo en la repetición de este programa que lo hacemos los viernes a la mañana en Mañana de Impacto. Esto fue, señores, Antorchas Encendidas. Nos reencontramos en la próxima. Holy Spirit, have your way, Lord. As we lift up your name, let your fire fall. Send your wind and your rain. On your wings of love. Bring down your burning desire. Revival fire fall. Revival fire fall. Fall on us here with the power of your spirit. Father, let revival fire fall. Revival fire. Let your fire fall, Lord. As we lift up your name, let your kingdom come. Have your way in this place. Let your will be done. Let revival spread to this country, Jesus. Bring your glory and bring your power. Hallelujah.